Bueno, buenas tardes. Gracias por acudir a la rueda de prensa del Grupo Parlamentario de Vox en Cataluña de esta semana. Y vamos a hablar de tres cosas. Primero, los 100 días de Illa. Segundo, proyectos legislativos de Vox. Y tercero, nuestra campaña permanente de exigencia de barrios seguros. En cuanto al primer tema, pues la semana pasada Salvador Illa y su gobierno del PSC hicieron 100 días al frente de la Generalitat de Cataluña. El balance de Vox es muy negativo. Hay un continuismo total de las políticas de Esquerra Republicana, de sus socios de preferencia, mismas políticas separatistas, por ejemplo, pidiendo más desigualdades en cuanto a la financiación singular para que los catalanes estén más castigados con impuestos regulados por la Generalitat de Cataluña, a diferencia de otras regiones, con la misma política lingüística que discrimina al español en las aulas, en la administración pública, persiguiendo el uso de esta lengua común y también lengua catalana, como es el español, en la sanidad, en los comercios, implantando multas, y también con el mismo infierno fiscal, castigando a las nóminas de los trabajadores a través del IRPF, con los IRPFs más altos de España, subiendo los impuestos, por ejemplo, del agua, y con los mismos impuestos que castigan a las familias y a las empresas, como patrimonio, sucesiones, donaciones, ITP, AJD, toda esta serie de impuestos que castigan y que tanto gusta a sus socios comunistas de Comuns, que los quieren subir más para seguir machacando y destrozando a la clase media catalana y que cada vez haya más pobres en Cataluña, que son las políticas comunistas. En este contexto, Vox es la única oposición frente a un Junts con la mirada puesta en Waterloo, con un líder huido del Parlamento de Cataluña, que no está presente. El huido Puigdemont no ha pisado aún el Parlamento de Cataluña, es un huido de la justicia y un huido incluso de su formación política, y se nota con esa carencia de posición de Junts por Cataluña. Con una Esquerra Republicana y un Comú Podem, que son los socios comunistas y separatistas del gobierno del PSC, con muchísimos problemas internos, los estamos viendo en sus congresos, divididos, no aprueban su propia gestión en Comú Podem, que están desesperados intentando buscar su espacio porque saben que quien defiende realmente el derecho al trabajo y a la vivienda digna de los catalanes es Vox, y por eso desesperan. Son unos socios cada vez más marginales en cuanto a la implantación política, pero con mucha influencia en el gobierno de Illa, y con un PP llegando a felicitar incluso reiteradamente a Salvador Illa y sin proponer cambios estructurales que necesita nuestra región, que son urgentes y necesitan los catalanes. Por eso, Vox lidera la oposición al PSC, fiscalizando la gestión, controlando hasta el último euro. Hoy, por ejemplo, en la mesa ampliada hemos podido ver que el resto de partidos, y Vox ha votado en contra, el único que ha votado en contra, aprobaban, parecerá ridículo, pero 1.500 euros para clases de inglés para los diputados. Y hemos preguntado, y entonces el presidente del Parlamento, Rull, ha comentado que es para recibir los miembros de la mesa clases de francés porque se tienen que ir a Francia a unos encuentros de francofonía. ¿Estamos los catalanes para gastar 1.500 euros? Ya sé que puede sonar un poco importe, pero es que 1.500 de aquí, 2.000 de allá, 30.000 de allá y 1 millón en consejerías absurdas es muchísimo dinero que estamos robando de las nóminas de los currantes cada mes, combatiendo políticas progres y planteando alternativas para mejorar el acceso al trabajo y la vivienda para todos los catalanes. Y en ese plazo de 100 días ya ha anunciado que no llegan a tiempo a presentar presupuestos para 2025. O sea, primeros 100 días de continuismo también en la aprobación tardía de los presupuestos. Ya es tradición en la Generalitat de Cataluña, es que se me caería la cara de vergüenza. Últimos 12 años, solo un año, se aprueban a tiempo los presupuestos. Pero ¿qué mensaje se está dando a la ciudadanía, al resto de instituciones públicas y privadas? Cualquier asociación, si uno pertenece a una asociación de ajedrez o de amigos de un barrio o de motos antiguos, como es mi caso, no tiene un presupuesto para el año que viene aprobado en tiempo. Siempre tiene que aprobarlo tarde. Es una institución fallida, totalmente fallida. La idea de Cataluña quiere competencias para utilizarlas mal, porque lo mínimo es tener el presupuesto anual aprobado en tiempo. Y eso demuestra, una vez más, que Illa no aporta nada, que no aporta ninguna estabilidad y que está dependiente de unos socios comunistas, el caso de Comú Podem, y separatistas, el caso de Esquerra, que le aportan inestabilidad y, en definitiva, un perjuicio para el conjunto de los catalanes. Evidentemente, tenemos nulas esperanzas de que si se aprueba un nuevo presupuesto en 2025, allá en enero o en febrero, tarde, como en los últimos años, estén bien, porque supongo que seguirán la senda de los vigentes, que también están aprobados por el PSC, junto con Esquerra Republicana y en Comú Podem. Tendrán
poca reducción drástica como nosotros pedimos. Nosotros reivindicamos desde Vox, aquí en el Parlamento de Cataluña, la sierra de Milei, para recortar todos aquellos gastos absurdos, que son muchísimos. Hoy hemos relatado uno, pero iremos relatando muchos gastos superfluos que los catalanes se escandalizan de saber que existen. ¿Y para qué? Para poder afrontar una gran rebaja fiscal a trabajadores, a empresas, a familias. En especial, como siempre reivindicamos, en el IRPF de los trabajadores, que tienen que analizar su nómina cada mes y ver un apartado que pone IRPF y les resta dinero de su trabajo. Y ese 50% de ese IRPF es Generalitat de Cataluña, que nosotros reivindicamos su supresión. También estos presupuestos futuros estamos seguros que no van a aportar el acabar con esas políticas nefastas, progres, separatistas, antifamilia, antinatalidad, inmigracionistas, que no van a priorizar la vivienda como se merece, que es liberalizando el suelo y haciendo un gran plan de vivienda de protección oficial, pero con prioridad nacional y perspectiva de familia. Qué difícil hoy en día una familia trabajadora catalana, española, pueda acceder a una vivienda de protección oficial teniendo 2 o 3 hijos. Es imposible, no hay espacio en las VPOs actuales para 3 habitaciones, para tener chicos y chicas en distintas habitaciones si tienes niños. Y por supuesto que si trabajas, entran antes en ese reparto de viviendas los extranjeros que uno mismo. Por eso ni Comuns, ni Esquerra, ni PSC en los nuevos presupuestos van a plantear viviendas de protección oficial para el catalán que no llegue, con perspectiva de familia y prioridad nacional. Y por supuesto tampoco esos presupuestos albergamos nulas esperanzas de que aporten soluciones para mejorar la seguridad, la sanidad y la educación de los catalanes, que está totalmente maltrecha. Y ante este continuismo, Vox va a seguir trabajando y liderando la oposición, como decimos, y por eso presentamos como único grupo parlamentario que presenta leyes distintas a los demás, como es la derogación de las leyes de memoria histórica. Solo Vox defiende la libertad de pensamiento y acabar con esas leyes que imponen una visión única de la historia y que siguen enfrentando a catalanes y al resto de españoles. Hemos registrado una propuesta de ley para derogar la Ley 13/2007, de 31 de octubre, de Memorial Democrático. ¿Por qué? Porque Espadaler, el conseller Espadaler, socialista que antes venía de Unió, que yo creo que le queda muy poquito de Unió y de lo que había representado su formación política, defiende ampliar esta ley de memoria histórica y estropear la comisaría de Vía Laietana con memoriales absurdos y sectarios. Por eso Vox sale al ataque y queremos derogar esta ley de memoria de imposición histórica para plantear a los catalanes pues, fórmulas y leyes de libertad de pensamiento, que cada uno piense lo que quiera respecto a la historia y, por supuesto, de reconciliación entre españoles. También hemos registrado una propuesta de ley para acabar con los beneficios de los presidentes. Otra vez tenemos que sacar la sierra de podar. Este es un escándalo que los catalanes más o menos van conociendo gracias a la acción permanente y a la reiteración de Vox denunciando estos gastos. Expresidentes del Parlamento, llevamos 7. Pujol, Montilla, Maragall, Torra, Puigdemont, más ahora Aragonés. Un sueldo sin responsabilidades. Tienen un sueldo sin ninguna responsabilidad. No hay una función de expresidente de la Generalitat. Pueden ir a una conferencia si quieren. Y si tienen que reservar una silla, que se la reserven. Ahí no nos metemos. Pero un sueldo específico por una función que no tienen, que no está prevista en ningún lugar y que no ejercen, con un despacho al efecto, todos en Barcelona capital, en torno de Diagonal y Paseo de Gracia, ahí tienen que tener un despacho con su personal, con derecho a pasar gastos, si se van a una comida, 7 expresidentes, es totalmente inaudito, superfluo, y por eso hemos vuelto a registrar esta legislatura una propuesta de ley para acabar con este privilegio, para acabar con esta sangría al dinero de los catalanes que, recordamos, roban a los trabajadores en las nóminas de cada mes. Y a ver qué pasa, porque la legislatura pasada siempre llevamos esta iniciativa legislativa de derogar estos privilegios de los presidentes de la Generalitat y el resto de grupos nunca dejaron que ni tan siquiera se pudiese debatir en el Pleno del Parlamento de Cataluña. Esta legislatura, la Mesa del Parlamento, en la Junta de Portavoces, nos ha propuesto un calendario, calendarizar un poquito las propuestas de ley y aparecemos, Vox, en el primer ciclo, en el segundo pleno, con posibilidad de poder aportar una propuesta de ley para debate. Y en el segundo ciclo también tenemos posibilidad de aportar otra. Eso pasó en la legislatura pasada y nunca se cumplió, porque el resto de grupos, cuando llegaba a la Junta de Portavoces, se negaban a cumplir esta tabla, pasaban por encima de esta recomendación y nos
dejaban a los catalanes sin la posibilidad de poder debatir una propuesta de ley que siempre estábamos insistiendo que tenía que ser esta, la de acabar con los beneficios económicos sangrientos y absurdos de los 6, ahora 7 expresidentes de la Generalitat. Os lo rompo porque es papel mojado, supongo. Y para acabaríamos con nuestra campaña de exigencia de barrios seguros. Hoy los datos vienen a demostrar que Vox, lamentablemente, lo que lleva diciendo años, pues tiene razón. Primero, que Cataluña es líder nacional en materia de delincuencia, dejando atrás aquellos tiempos en los que lideramos índices económicos, iniciativa, empresas y bienestar para los catalanes. Y se ha llevado a cabo en nuestra región, como ejemplo, la detención de 14 miembros del cártel de Sinaloa, implicados en el secuestro y asesinato de un hombre cuyo cadáver fue hallado en el municipio de Botarell, en Tarragona. Otro tema que se demuestra y que Vox lleva denunciando, la relación inmigración y delincuencia. Y vuelvo a repetir, porque la gente se escandaliza, los políticos lo niegan, los periodistas no lo recogen, pero la inmigración descontrolada causa la mayoría de los delitos en Cataluña. Y vuelvo a repetir, la inmigración descontrolada causa la mayoría de los delitos en Cataluña. La semana pasada, gracias a una pregunta de nuestro diputado referente en estos temas de inmigración y de interior, Sergio Macián, contestaron a una pregunta: coste real de presos en Cataluña. Entonces, haciendo la tabla, gracias a estas respuestas que recibimos, hay 8.563 reclusos en Cataluña, 8.563. Bien, 4.416 son de origen extranjero. Hay algunos que incluso quizás son nacionalizados, de origen extranjero, nacionalizados. Pero bueno, ese dato no lo tenemos. O sea, el 51,57, más de la mitad de los delincuentes que están en prisión son extranjeros y otros tantos nacionalizados. ¿Qué cuesta cada recluso? 4.236 euros cada recluso, o sea, unos 50.832 al año de euros. Silogismo: los extranjeros, los presos extranjeros suponen un gasto de 224 millones de euros al año. Los presos extranjeros suponen un gasto de 224 millones de euros al año. Vox, volvemos a reclamar nuestra campaña de billete de vuelta para los delincuentes extranjeros y para los ilegales. Podríamos cerrar la mitad de las cárceles catalanas, la mitad cerradas, hacer polideportivos, escuelas o residencias para mayores. La mitad de las cárceles catalanas si se aplica la medida de Vox de billete de vuelta para los extranjeros delincuentes. ¿Qué podríamos hacer con esos 224 millones de euros al año que nos cuestan los extranjeros presos? Pues, por ejemplo, 1.696 viviendas sociales 100% titularidad pública al año, casi 2.000 viviendas al año. Beca comedor para 89.210 niños, espectacular. O 4,5 millones de atención primaria de visitas en el CAP. Volvemos a repetir, la mayoría de los extranjeros la mayoría de los delitos en Cataluña lo cometen extranjeros. Este coste es brutal, 224 millones de euros en cárceles. Podríamos cerrar la mitad y podríamos destinar este dinero para bajar impuestos o para políticas sociales.